¿Conoció ese supercolisionador? Te va a encantar. Dimensión abriéndose ahora. ¿Eres como yo? Eso es imposible. A ver, niño, pon atención. Esta papa aguada, grasosa, asquerosa es tu universo. Y esta deliciosa papa normal es mi universo. Entonces, ¿será un holocrón de Spider-Man? ¿Qué? Aunque por lo general no me guste pensar que en Star Wars existen varias continuidades, sino más bien que son historias contadas por diferentes personas y por lo mismo a veces hay contradicciones y otras veces no tanto. Sin embargo, en ocasiones está claro que dos versiones de una misma historia son incompatibles entre sí. Tal es el caso de lo que ocurre con los Jedi tras los eventos del episodio 6, del cual tenemos dos versiones. Por un lado tenemos los episodios 7, 8 y 9, junto con las series, novelas y cómics que giran en torno a ellos, en donde Luke trató de entrenar una nueva generación de caballeros Jedi y fracasó de forma aplastante. Por otro lado tenemos las novelas, cómics y videojuegos que se publicaron entre 1991 y 2012, que cuentan, entre otras muchas cosas, cómo el maestro Skywalker logró entrenar numerosos caballeros Jedi, crear una nueva orden y traer la paz a la galaxia. No soy quien para decir si una versión de la historia es mejor que la otra, solo diré que en este video nos centraremos en esta versión. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta versión donde Luke Skywalker consiguió formar su nuevo Consejo Jedi. Para tener un nuevo consejo, primero necesitamos tener una orden. Así que vamos a repasar algunos puntos clave de la historia de los Jedi para entender bien qué es lo que ocurrió tras los eventos del episodio 6. Luego de derrotar al emperador y traer a su padre de vuelta a la luz, Luke Skywalker comenzaría entrenando en los caminos de la fuerza a su hermana, al mismo tiempo que la Alianza Rebelde iría liberando partes de la galaxia del control imperial, hasta que llegó a convertirse en la Nueva República. En los años siguientes, Skywalker iría conociendo a otros sensibles a la fuerza que potencialmente podrían convertirse en caballeros Jedi. Algunos incluso ya lo eran, solo les faltaba recordar cosas. Hasta que en el año 7, después de la batalla de Endor, fundó una academia Jedi en la luna de Yavin 4. Allí entrenaría una primera generación de 12 estudiantes, a los que luego se les unirían más, y estos a su vez entrenarían a más. Así los caballeros Jedi comenzaron a incrementar sus filas. En el año 19, después de la batalla de Yavin, finalmente se firmaría un tratado de paz con el remanente imperial, que pondría fin a las hostilidades con la Nueva República. La galaxia tendría entonces un breve periodo de paz hasta el comienzo de la invasión de los Yuuzhan Vong en el año 25 después de Yavin. Los Yuuzhan Vong son un elemento que da bastante juego como para incluso tener su propio holocrón en el futuro. Así que solo me limitaré a decir lo básico de ellos en esta ocasión, como que son una raza bélica que repudia la tecnología, que utiliza armas, naves y ciudades de origen orgánico, con una religión basada en el dolor, invisibles a los ojos de la fuerza, y que su invasión a la galaxia fue brutal. La guerra contra los Yuuzhan Vong fue tan terrible porque en sus inicios muchos sistemas planetarios no creían que fuera real. Planetas del borde exterior sufrían el acoso del enemigo antes de que la capital de la República supiera siquiera la magnitud del peligro. Cuando la galaxia se dio cuenta que la amenaza era bastante real, ya era demasiado tarde, y los invasores avanzaban firmes tomando un mundo tras otro, en una campaña con muchas derrotas para la Nueva República, y por sobre todas las facciones, fueron los Jedi los que más sufrieron durante la guerra. Los Jedi habían sido los únicos que estuvieron dispuestos a hacerle frente a los invasores y ayudar a los refugiados de diversos mundos que estaban siendo afectados. Pero de igual forma no eran precisamente populares en la política galáctica, porque ejercían una autoridad derivada de un cargo que la nueva administración no reconocía, y no respondían ante ningún poder. Algunos ni siquiera respondían ante el gran maestro Luke Skywalker. Y cuando los Yuuzhan Vong ofrecieron un tratado de paz a cambio de que se les entregara a los caballeros Jedi, la mitad de la galaxia se puso en su contra. Pero el punto más bajo de la guerra contra los Yuuzhan Vong fue definitivamente la caída de Coruscant,
cuando los invasores tomaron la capital, obligando a que las fuerzas restantes de la Nueva República y la Orden Jedi se trasladaran al sistema Mon Calamari con la intención de reconfigurar sus fuerzas, crear nuevas alianzas y buscar contraatacar a los invasores. Para hacer esto posible era necesario elegir un nuevo jefe de estado, lo bastante fuerte para unir a los sistemas y que reconocía a los Jedi como lo que eran, la esperanza de la galaxia. Finalmente, después de varias votaciones fallidas, los senadores eligieron como jefe de estado a Cal Omas, antiguo combatiente de la Alianza Rebelde y un político que favorecía a los Jedi. Bajo el mando de Cal Omas, la Nueva República sufrió una transformación para dejar de imitar el modelo de la antigua y corrupta República Galáctica, quitando poder de las manos de los avariciosos senadores, entregando a las facciones militares independencia en caso de emergencia, y lo más importante para nosotros en este video, promulgó la creación de un nuevo Consejo Jedi. Este nuevo Consejo Jedi no fue completamente formado por Jedi, como cabría esperarse, sino por solo 6 miembros de la Orden de Luke Skywalker y 6 líderes políticos que respondían ante el jefe de estado Cal Omas. Estos miembros serían un ministro de estado, un ministro de justicia, el comandante supremo del ejército, un director de inteligencia y un representante del Senado. Me aburro. La parte aburrida, lo sé, por no decir lo que parece una dictadura, pero ahora llega lo bueno, hablemos de los Jedi, y creo que el primer miembro no necesita presentación. Fue un largo camino que llevó a Luke Skywalker de ser el último de los Jedi a construir una academia, formar la nueva orden y finalmente un consejo que estaba a cargo del nuevo gobierno. Las cosas fueron duras para este joven granjero que salvó la galaxia más veces de las que podemos contar. Por mucho tiempo también fue el único maestro Jedi que existía y el más poderoso de los usuarios de la fuerza de su tiempo. Quisiera resumir más de sus aventuras que lo llevaron del regreso del Jedi a las guerras Yuuzhan Vong, pero ¿qué puedo decir? Ahora mismo creo que eso sería inabarcable, así que nos limitaremos al resumen que ya dimos en este video. Pero créanme, seguiremos mencionando mucho de él porque está directamente relacionado con todos los otros miembros del consejo. Teniendo como primer miembro Skywalker, es justo pensar que el resto de los integrantes son igualmente famosos y que vienen de la larga lista de personajes Jedi del universo expandido. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues como segundo miembro del consejo, siguiendo en importancia a Skywalker, tenemos a Ken Hamner. Sí, Ken Hamner no es lo que llamaríamos popular dentro del universo expandido. De hecho es un personaje que nació en la serie de novelas Nueva Orden Jedi, por lo que su existencia en aquellos años era relativamente reciente en la saga. Un maestro Jedi humano, de cabello blanco, entrenado por el mismo Luke como tantos otros, bastante genérico la verdad. Pero el resto de miembros del consejo son más populares. Por ejemplo, tenemos personalidades como la caballero Jedi Tresina Lobby, o también la maestra Jedi Saba Sebatin. Wow, ok, ya lo admito, esta primera elección de integrantes fue muy decepcionante. Si hablamos de los tiempos de la Nueva República, para entonces ya teníamos caballeros Jedi en cómics, en novelas y en muchos videojuegos. ¿Por qué no elegir entre esos personajes? Y es más extraño aún porque algunos de estos mismos Jedi que pongo de ejemplo incluso aparecen también en las novelas Nueva Orden Jedi, donde se forma este consejo en primer lugar. La única explicación que se me ocurre es que los escritores de las novelas querían que 3 personajes de las mismas fueran parte del consejo para legitimizar de esa forma a sus personajes y de paso a sus novelas. Otra opción es que quizá Lucasfilm no quería que la reunión del Consejo Jedi se pareciera a los Smash Brothers y que preferían un tono mucho más serio igual que el resto de la serie. Por suerte los últimos 2 miembros del consejo sí tenían más trasfondo. Kyp Durron fue parte de la primera generación de estudiantes de la Academia Jedi de Luke en Yavin 4, y quizás el más poderoso de los nuevos Jedi por muchos años, llegando a rivalizar incluso con Skywalker. Desde muy joven fue encarcelado por las minas de Kessel por el Imperio Galáctico. Tras ser rescatado por Han Solo, fue llevado con Luke para comenzar su entrenamiento como Jedi.
donde su rencor contra el Imperio fue explotado por el espíritu del Lord Sith Exar Kun. Luego de ser rescatado de la influencia del Señor Oscuro, Duron llegó a convertirse en un aprendiz prometedor y en uno de los primeros nuevos maestros Jedi de la Orden. Lo conocimos por primera vez en las novelas Academia Jedi de Kevin J. Anderson, y después en la serie de cómics Academia Jedi Leviatán, donde hace frente a un Leviatán, la más oscura de las creaciones oscuras de los Sith, que sobrevivió a la batalla de Corvus y fue liberada por la codicia de los mineros de ese mundo. Copia de Balrog. Durante la guerra con los Yuuzhan Vong, los caballeros Jedi, que no estaban tan unidos como Skywalker quisiera, se dividieron entre los que seguían la filosofía pacífica del gran maestro Luke y los que preferían seguir el ejemplo del ahora maestro Jedi Kyp Durron y atacar directamente a los invasores para evitar su avance. Aunque Luke siempre consideró ese comportamiento bélico como peligroso para los Jedi y que podía llevarlos al lado oscuro, no se puede negar que las acciones de Kyp Durron golpearon a los invasores cuando nadie más parecía poder hacerles frente. Esta división en la Orden terminaría con la formación del Consejo Jedi y la inclusión de Durron como miembro del mismo. El último miembro del Consejo fue Sigal, una Mon Calamari sobrina del famoso almirante Akbar. Su sensibilidad a la fuerza fue descubierta por Leia Organa, quien la envió a la Academia Jedi en Yavin 4, y aunque no perteneció a los famosos primeros 2 estudiantes originales de Luke, sí se convirtió en uno de los primeros nuevos caballeros de la Orden y en una hábil sanadora. Tiene la peculiaridad de haber sido senadora de la República al mismo tiempo que caballero Jedi. Porque así me dan 2 cheques. Esto más que nada fue porque al no haberse estrenado el episodio 1 de Star Wars, no se sabía que los Jedi eran más monjes que otra cosa y no podían tomar cargos políticos. Pero eso sí, tras ser ordenada como maestra Jedi, dejó el Senado para dedicarse a sus funciones en la nueva orden de Luke. Como sanadora, su participación en las guerras fue más bien pasiva, incluso durante la invasión de los Yuuzhan Vong, donde se dedicó a investigar las creaciones y armas del enemigo. Seguramente fue la razón de su inclusión en el Consejo, para que los Jedi no parecieran una orden militar. Este fue el primer Consejo Jedi en muchos años, que sería recordado como el Alto Consejo debido a que solo la mitad eran Jedi. Aún así, este grupo cumplió su función y dirigió a la galaxia en contra de su enemigo en común, llevando a la Nueva República, a la Alianza Galáctica, a una victoria contra los Yuuzhan Vong en el año 29 después de la batalla de Yavin, el final de la guerra y también el final de las novelas Nueva Orden Jedi. Años después llegaría otra amenaza, un mal antiguo conocido como los Kilix, una raza de insectos inteligentes que tenían memoria colectiva que se remontaba a los orígenes de las primeras civilizaciones de la galaxia. Los Kilix provocaron una guerra entre la ascendencia Chiss y la Alianza Galáctica, que es contada en la trilogía de novelas Nido Oscuro. Una guerra más para los Jedi, podrían pensar, pero lo que nos interesa aquí es que este conflicto fue lo que provocó que Luke Skywalker decidiera que el papel de los Jedi ya no debería ser dirigir a la República, sino convertirse en un instrumento de paz y justicia, como eran los caballeros Jedi en la Vieja República, por lo que disolvió el Alto Consejo y en su lugar creó un Consejo Jedi formado enteramente por miembros de la Orden. ¿Y qué pasó con los senadores? Que lograron encontrar la causa de las acciones violentas de los Kilix, el nido oscuro que los controlaba, destruirlo y terminar la llamada Guerra del Enjambre. Con esto los Jedi hicieron lo que siempre debieron hacer, no ganar guerras, sino impedirlas para traer la paz. Este nuevo consejo que recién se formó mantuvo sus 6 miembros originales del Alto Consejo, incorporando además 6 nuevos miembros que esta vez sí provenían de todos los medios del universo expandido conocido, lo que los fans realmente queríamos desde el principio. ¿Quiénes son los nuevos miembros de la Orden? Pues son los siguientes. Kam Sulusar era el hijo y aprendiz no oficial del caballero Jedi Rannik Sulusar, un Jedi que combatió en la Guerra de los Clones, pero que al tomar una esposa, en contra de los deseos del Consejo, fue expulsado de la Orden. Si son quisquillosos, podrían decir algo como: si Rannik Sulusar combatió en la Guerra de los Clones, ¿por qué nunca lo vimos mencionado en ninguna historia? Pues en realidad sí fue así. Si ponemos el videojuego Jedi Starfighter, aquí y aquí, la misión de la batalla de Geonosis, buscamos un poco y...
Rannik Sulusar, allí está. Ay, no mames. A pesar de nunca haber sido parte de la Orden, Cam Sulusar fue iniciado en las artes de los Jedi hasta que durante los tiempos de la Purga, su padre fue asesinado por Darth Vader. Cam Sulusar vagaría por la galaxia escapando del Imperio hasta convertirse en esclavo de un Jedi oscuro o sirviente del Emperador. No estoy seguro, hay varias versiones de la historia. La primera aparición del personaje fue en la ya mencionada trilogía de novelas Academia Jedi. Oigan, ya van 2 veces que me pasa. Cam fue uno de los 12 primeros estudiantes originales de Luke, pero seguramente le suena más su aparición en el cómic Imperio Oscuro 2, el cual es cronológicamente anterior a las novelas Academia Jedi, donde ayuda a Luke a combatir contra un renacido Emperador Palpatine. Al parecer el personaje fue compartido por el escritor de las novelas, Kevin J. Anderson, y el escritor de los cómics, Tom Bache, un tipo de colaboración que no es rara dentro del universo expandido de Star Wars. El problema que hay entre Anderson y Bache es que sus versiones del personaje no concuerdan, ni siquiera con la edad del personaje, y como ninguno da detalle de su pasado, y también porque el personaje es de antes de las precuelas, su historia ha sido reescrita muchas veces. Lo que sí se tiene en consenso es que la representación física del personaje está basada en el actor Bruce Willis. Yippee-ki-yay, motherfucker. Después de ayudar a Luke a vencer al clon del emperador, terminó su entrenamiento Jedi en Yavin 4, donde se convirtió en un amigo de confianza de Skywalker. Durante la guerra de Yuuzhan Vong, Sulusar realizó misiones para Luke que consistían en poner a salvo a los estudiantes de la academia de la amenaza de los invasores. Al final de la guerra ayudó a reconstruir la academia, ahora en el mundo de Ossus, y con la formación del nuevo consejo, Luke lo invitó a tomar un lugar en él. Tione fue otra de las primeras estudiantes de Luke Skywalker que conocimos en las novelas Academia Jedi. Sí, ya sé. Una historiadora que dedicó su vida a la música y a la investigación de la antigua Orden Jedi. Gran parte del conocimiento perdido que fue recuperado por la nueva Orden de Luke fue gracias a ella. Después de terminar su entrenamiento, Tione se enamoraría y casaría con Cam Sulusar, tomando su apellido, antes no parecía tener alguno, y realizarían misiones juntos durante los años siguientes hasta la formación del nuevo consejo, donde tomaría un lugar en él al igual que su esposo. Como dato curioso, Tione es la escritora del libro Jedi vs. Sith, la guía esencial de la fuerza, un libro publicado por Editorial del Rey, pero que existe dentro del universo de Star Wars, así como La Senda del Jedi y el libro de los Sith. No hay mucho más que pueda decir sobre ella, lamentablemente es uno de esos personajes que hacen interesantes de manera artificial. Siguiente tema. Corran Horn, otro personaje que tuvo una larga trayectoria en el universo expandido antes de ser parte del Consejo Jedi, es nieto del caballero Jedi Nija Alcyon, quien llegó a combatir en la Guerra de los Clones junto a Anakin Skywalker. Si se lo preguntan, sí, se menciona en una historia, en la novela La Prueba del Jedi, en donde le cuenta a Anakin Skywalker que él también está casado y tiene un hijo. El maestro Jedi Alcyon se casó en secreto. Su hijo Balin fue adoctrinado como un Jedi. Tras su muerte durante la purga, su hijo quedó bajo el cuidado de su mejor amigo, Rosek Horn, quien lo renombró Hal Horn para protegerlo del Imperio. Eventualmente Hal tendría un hijo, Corran, que se convertiría en piloto coreliano y posteriormente en piloto para la Alianza Rebelde y en un héroe de la Nueva República. Corran heredaría la sensibilidad a la fuerza de su familia, algo que era común en el antiguo universo expandido y luego ya no fue tanto, y con el tiempo sería descubierto e invitado a estudiar para convertirse en Jedi en la academia de Luke Skywalker. Aunque el personaje es oficialmente uno de los primeros estudiantes de Luke, realmente no aparece en la novela Academia Jedi, sino que fue incluido luego en la novela Yo Jedi de Michael Stackpole, que vino a replantear la historia de Academia Jedi, cambiando algunos hechos y agregando otros tantos, como algunos personajes que deberían estar allí y no lo estaban. Qué mala tiene que ser la trilogía de novelas Academia Jedi para que la sacaran del canon cuando cualquier basura entraba en él. Pero la primera aparición de Corran Horn no fue en Yo Jedi, sino en la serie de novelas X-Wing, que al principio fueron escritas también por Stackpole. Estas novelas serían una especie de secuela para la serie de cómics X-Wing. Ambas series, novelas y cómics, contaban las andanzas de los pilotos del Rogue Squadron, pero siguiendo diferentes personajes. Pero ya nos estamos desviando mucho del tema. Regresando con Yo Jedi, esta cuenta la historia de los primeros estudiantes de Luke en Yavin 4,
desde el punto de vista del personaje de Corran. La novela está contada en primera persona, una forma narrativa que aún hoy en día es poco común en Star Wars. Tras concluir su entrenamiento, Corran optaría por dejar la academia tiempo después, pues tenía la filosofía de no ser un Jedi de tiempo completo, y prefería regresar a servir con el Rogue Squadron, donde creía que era más valioso. Voy a proteger todos los mundos, siempre hasta mi último aliento, pero no puedo hacerlo desde esa silla. Y prefiero ser un buen hombre que un gran Jedi. Y así fue al menos hasta el 19 antes de la batalla de Yavin, donde tras la firma del Tratado de Paz entre la Nueva República y el remanente imperial, Corran dejó sus funciones militares y comenzó a dedicar su vida a la Orden. A pesar de eso, el videojuego Jedi Academy menciona a Corran Horn como uno de los maestros de la Orden, Raltheron, you will be assigned to Master Horn. Siendo que el videojuego se desarrolla 5 años antes de la firma del Tratado de Paz, lo hace ver bastante extraño, no sé. Dato curioso, el personaje es básicamente la proyección de su creador, Michael A. Stackpole, en el mundo de Star Wars, un piloto Jedi talentoso, guapo, incluso el autor interpretó al personaje para unas tarjetas oficiales. Eso sí es llevar el rol al extremo. El personaje continuaría apareciendo en historias de la saga como la duología de Throne, el cómic Unión, la serie Nueva Orden Jedi por supuesto, donde tiene algunas aventuras protagónicas, y finalmente con la creación del nuevo Consejo Jedi. Ya se imagina lo demás, ¿verdad? El siguiente miembro del consejo es un favorito de muchos, popular en el universo expandido, hábil, poderoso, valiente, uno de los más famosos personajes nacidos en los videojuegos de Star Wars, Kyle Katarn. Katarn alguna vez fue un soldado de asalto al servicio del Imperio Galáctico, que al conocer las atrocidades que estaban cometiendo por toda la galaxia, desertó para convertirse en mercenario en favor de la Alianza Rebelde. Como rebelde, Katarn se convirtió en una celebridad al destruir el proyecto imperial de los Dark Troopers y robar los planos de la primera Estrella de la Muerte. Ya sé lo que piensan algunos, que ese logro no es la gran cosa, considerando que antes cualquiera se robaba los planos. Si bien eso es cierto, que antes se manejó la versión de la existencia de varios fragmentos de los planos de la Estrella de la Muerte, eso solo hace la leyenda del personaje Kyle Katarn aún más grande, porque él fue el único responsable del robo de 2 de los fragmentos de los planos de la estrella. Significa que su triunfo va a ser mucho más grande. Muchos escribirán canciones sobre él. Tras la muerte del emperador y Darth Vader, Katarn descubrió que era sensible a la fuerza, y fue desarrollando sus poderes Jedi mientras combatía con una facción del remanente imperial dirigida por el antiguo inquisidor Jerek, sin entrenamiento y ningún tipo de energía chunga, 100% Katarn. El villano Jerek deseaba quedarse con el poder del Valle de los Jedi para convertirse en emperador. Katarn confrontó a Jerek y a sus Jedi oscuros que lo seguían, haciéndole frente a imperiales en el camino. Finalmente logró vencer el lado oscuro, preservar la ubicación del Valle de los Jedi y posteriormente, según la novela Yo Jedi, se convirtió en uno de los primeros estudiantes de la Academia de Luke. Aunque, al igual que Corran Horn, Katarn no creía en eso de ser un Jedi a tiempo completo y dejó la orden poco después. Está manejado por un montón de maricas con bata. No solo, pero ya tocaremos ese tema pronto. Después de algunos años y un encuentro con el lado oscuro, Katarn abandonó los caminos de la fuerza y se dedicó a una vida de contrabandista junto con su compañera Jan Ors. Al menos hasta que un encuentro con el Jedi oscuro Dizan, un exalumno de Luke, que ahora estaba aliado con el remanente imperial, lo hicieran retomar el camino de los Jedi para poder enfrentarlo. Katarn derrotó a Dizan y salvó a la Academia Jedi en un ataque imperial, como se cuenta en el videojuego Jedi Outcast, aunque decidiendo que ese realmente no era su lugar. Algo curioso considerando que en la secuela del videojuego, Jedi Academy, lo vemos como un maestro enseñando a otros estudiantes, lo cual deja en intriga qué tanto era su compromiso con la orden y porque casi no lo vemos en historias posteriores. De hecho, el personaje queda algo ausente hasta el final de la serie de las novelas Nueva Orden Jedi, donde lo vemos combatiendo contra los Yuuzhan Vong. En realidad creo que fue su participación en la novela final, Fuerza Unificada, lo que le dio a Kyle Katarn un lugar de prestigio en el universo expandido, ya que antes parecía ser solamente el personaje de los videojuegos. Tras el final de la guerra, Katarn permaneció definitivamente en la Orden Jedi, y años después, durante la Guerra del Enjambre,
se le ofreció un lugar en el Consejo Jedi. Nada mal para un antiguo Stormtrooper. El siguiente personaje también tiene su fama en el universo expandido y mucha más trayectoria que Kyle Katarn, la pelirroja favorita de todos. Bueno, la segunda. Tercera. Mara Jade. Estoy hablando de Mara Jade. El personaje fue creado para la trilogía La Nueva República de Timothy Zahn, Su Majestad, aunque desde la primera novela, Heredero del Imperio, ya se define un pasado para el personaje que sería explotado en otras novelas y cómics. Mara Jade era una joven sensible a la fuerza que fue tomada por el emperador para convertirse en su mano, sin albur. Es decir, uno de los adeptos del lado oscuro que están bajo sus órdenes directas. Es un título que comenzó a aparecer en las novelas de Zahn, presentando en un principio a Mara Jade como la única mano, antes de que cualquiera lo fuera. Podríamos decir en resumidas cuentas que las manos para el emperador son como los inquisidores para Lord Vader. Después de años de servir al emperador, Mara Jade recibió la misión de asesinar a Luke Skywalker, en los tiempos del regreso del Jedi. Para esto se disfrazó de una bailarina para estar dentro del palacio de Jabba the Hutt, pero no se le permitió acompañarlo a la corte a la ejecución en el Pozo del Carcun, lo que terminaría con Jabba the Hutt muerto y los héroes escapando del planeta. Mara Jade esperaría nuevas instrucciones, pero estas no llegarían nunca, porque siguiendo la trama del episodio 6, el emperador moriría en la Estrella de la Muerte, y sin el poder del emperador respaldándola, nadie reconocía su autoridad como mano. Mara entonces vagaría por la galaxia hasta unirse a la banda del mercenario y contrabandista Talon Karrde, trabajando para él hasta los eventos de las novelas de la trilogía de Throne, donde se encontraría con Luke Skywalker y trataría de matarlo para cumplir su última misión. Aquí hay que hacer una pausa y hablar de las habilidades de Mara Jade. Ella es sensible a la fuerza, sí. Podía pelear con un sable de luz, también. Tenía habilidades especiales, algunas también. Pero no tenía entrenamiento formal, sino que el emperador de alguna manera transmitía su poder a ella, como con los acólitos oscuros de Imperio Oscuro 2. Esto al menos hasta que el emperador murió, entonces Mara dejó de sentir su presencia y perdió varias de sus habilidades. Es por lo que para los tiempos de Heredero del Imperio, Mara quiere que Luke le revele los secretos para sus poderes Jedi, aunque tal secreto no es otra cosa sino entrenamiento. Al final de la trilogía, Mara termina por olvidar sus diferencias con Luke y ayuda a la Nueva República a luchar contra el Gran Almirante Thrawn. En el proceso mata un clon de Skywalker, no pregunten, y con esto de alguna manera logra cumplir con la última voluntad del emperador y desprenderse completamente de él. La popularidad del personaje creció y comenzó a aparecer en diversos medios de Star Wars, como cómics, videojuegos y tarjetas coleccionables, aunque es una lástima que el personaje nunca fue agregado en alguna adaptación del Regreso del Jedi, con su disfraz de la bailarina Arika. Bueno, en realidad sí fue incorporado en una versión en la dramatización de radio de la película Algo es Algo. Después de algunos cómics que mostraban el pasado de Mara Jade, antes de los eventos de Heredero del Imperio, volveríamos a saber del personaje en la trilogía Academia Jedi, aunque en realidad ella no formó parte de los estudiantes de Luke. Y la referencia a cómo completó su entrenamiento la vemos en el videojuego Mysteries of the Sith, donde aprende los caminos de la fuerza gracias a Kyle Katarn. En Mysteries of the Sith vemos como el caballero Jedi Kyle Katarn dejó a Mara para partir a investigar un antiguo templo Sith en Dromund Kaas, sí, el mismo planeta sede del Imperio Sith en The Old Republic, ahora en ruinas. En ese lugar, Katarn es tentado por una extraña fuerza que lo hace caer al lado oscuro, por lo que Mara Jade tiene que seguir su pista hasta encontrarlo y salvarlo de la oscuridad, lo que orilla a Katarn a dejar su faceta de Jedi, al menos hasta los eventos de Jedi Outcast, como ya vimos cuando hablamos de él. Eventualmente Mara regresaría a la Orden Jedi, comenzaría un romance con Luke Skywalker, un romance que honestamente no era ningún misterio. Lucasfilm había decidido que ambos serían pareja desde hace mucho tiempo, y finalmente en la novela Visiones del Futuro, Mara aceptaría la propuesta de matrimonio de Luke y veríamos su boda en la serie de cómics Unión. Este evento ocurriría poco después del final definitivo de la Guerra Civil Galáctica, cuando se firmó el ya mencionado Tratado de Paz entre la Nueva República y el Remanente Imperial, con lo que podríamos decir que la firma de este tratado, llamado Acuerdos de Bastion, marcó el final de la Guerra Civil de forma oficial, y la boda entre Luke y Mara lo hizo de manera simbólica y para los seguidores de la saga.
porque luego llegarían cambios en las editoriales que publicaban las historias de Star Wars y comenzaría la época de las series de novelas, iniciando con la ya muy mencionada Nueva Orden Jedi, narrando la famosa guerra de los Yuuzhan Vong. Durante la guerra, Mara Jade estaría al lado de Luke Skywalker para hacerle frente a la amenaza de los invasores, luego se revelaría que ella estaba embarazada y se ocultaría de los Yuuzhan Vong que querían tantos Jedi muertos como fuera posible. Su hijo nacería poco después durante la guerra y sería llamado Ben. Obviamente una referencia a ya saben quién. Sí, Ben Quadinaros. El final de la guerra dio a Mara la oportunidad de criar a su hijo, que siendo un Skywalker nació sensible a la fuerza, aunque su entrenamiento no estuvo a cargo de ella, sino de su primo Jacen Solo, pero es parte de otra historia. Con la creación del nuevo Consejo Jedi, Mara Jade obtuvo finalmente un lugar en él, muy merecido en realidad por los largos años de servicio a la Nueva República, la Alianza Galáctica y la Orden Jedi. Dato curioso, hablando de los largos años de servicio de Mara, quizás sea una tontería, pero el personaje nunca, jamás, fue presentado en las historias como una mujer mayor, siempre tuvo una apariencia muy juvenil, aun cuando pasara de los 50 años, tanto en cómics como en ilustraciones oficiales para las novelas. ¿El personaje era de alguna manera longevo? No lo sé en realidad, así que se lo dejo a su criterio. El último de los miembros del Consejo Jedi es una sorpresa. ¿Una sorpresa porque es un personaje increíble que no vimos venir? No, es una sorpresa porque es otro desconocido. La maestra Jedi Octa Ramis. Octa Ramis fue una maestra originaria de Chandrila que estudió en la Academia Jedi de Yavin 4 bajo la tutela de Khan Sulusar. Ella comenzó a aparecer en las historias en la serie Nueva Orden Jedi, al igual que el trío de payasos, y al igual que ellos tampoco hay muchas imágenes de Ramis. Durante la guerra, ella fue parte de los Jedi que se unieron a las fuerzas de Kyp Durron para atacar de frente a los invasores. Después de probar su valía en varias ocasiones, incluyendo la pérdida del amor de su vida, se le concedió el título maestro y durante la crisis del Nido Oscuro se le ofreció un lugar en el Consejo Jedi. No creo que haya mucho más que decir al respecto. Con Ramis completamos los 12 miembros del Consejo Jedi y el ciclo verdaderamente estuvo completo. Fue un largo camino, pero finalmente completamos el Consejo Jedi con sus 12 miembros, al igual que como eran antes las formas en la antigua República Galáctica, formalizando con esto la Orden Jedi y cumpliendo la misión del maestro Luke Skywalker, sin mencionar que se les dio al final su merecido lugar a algunos de los miembros que debieron estar considerados desde el primer Alto Consejo, pero por uno u otro motivo no pudo ser. Claro está que este consejo enfrentaría otros problemas, otras guerras que siguieron a Nido Oscuro, algunos miembros morirían, otros tomarían su lugar, pero tendremos que reservar eso para otro posible y futuro video porque ya nos extendimos bastante con este. Eso, claro está, si es que aún tienen ánimos para seguir escuchándome hablar del Consejo Jedi. Ustedes dirán, déjenlo en comentarios. Por ahora llegó el momento de terminar y despedirme. Espero que este Holocron haya estado a la altura de lo que esperaban de un tema como este, en especial sabiendo que es un tema que me habían pedido desde hace muchísimo tiempo. Aprovecho para agradecer a todos los que ven estos videos, que comparten, que comentan, que me donan en mis transmisiones en vivo, y a mis patrones que hacen posible seguir trayendo contenido a este canal. En serio significa mucho su apoyo para mí. Por ahora es todo, me despido, mi nombre es Feanor, y nos vemos a la próxima.